hipérbola y sus aplicaciones. Las secciones cónicas fueron descubiertas por el geómetra y matemático griego Menecmo por los 380 a.C. y 320 a.C. Menecmo, en su estudio del problema de la duplicación del cubo, mediante el cual demostró la existencia de una solución usando el corte de una parábola con una hipérbola, lo cual es confirmado posteriormente por los también geómetras Proclo y Eratóstenes. Los estudios sobre la elipse datan desde la antigüedad, por ejemplo, aquellos llevados a cabo en Grecia por el matemático Euclides por los 325 a.C. y los 265 a.C. Sin embargo, el primero en usar el término hipérbola fue Apolonio, de Pergia, en su tratado Cónicas, considerada la obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas, y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a las secciones cónicas. Diseño de torres de enfriamiento de una planta nuclear. En una planta nuclear tenemos un núcleo que es el que genera calor, donde hay una explosión nuclear controlada por barras de grafito. Hay un circuito interno cerrado de agua que pasa por ese núcleo de la explosión controlada. Esa agua a altas temperaturas entra en un recipiente de agua que no contacta con ese circuito interno, y esa agua de ese recipiente también se calienta a su vez, se transmite el calor, el agua se convierte en vapor, el vapor mueve una turbina y la turbina genera la energía que nosotros recibimos. Esa agua a muy altas temperaturas convertida en vapor tiene que condensarse, se condensa con otro circuito de agua fría. Esa agua fría, al contacto con el agua a altas temperaturas, también se calienta y tiene que condensarse. Al condensarse el agua, se tiene también que evacuar todo ese calor, y la manera óptima de evacuar ese calor es a través de una torre de enfriamiento. Para una planta nuclear de generación eléctrica, dada la capacidad del reactor, se va a construir 8 torres de enfriamiento de 16 metros de altura y 10 metros de ancho. Aquí tenemos nosotros un diseño, ¿sí?, de una torre con 10 metros de distancia entre sus vértices y 16 metros de altura. Esta es la torre que nosotros vamos a modelar. Para facilitar la tarea de realizar el molde para la fundición de las 8 torres, se va a usar unas impresoras 3D. Estos dispositivos usan un software que requiere como dato la ecuación de las figuras a imprimir. Aquí hemos pasado ya el diseño a un sistema de referencia ortonormado. Como ustedes pueden ver, la altura desde la base ahora ya es 8, porque la distancia entre los vértices es 10. Del origen a un vértice es la coordenada es 5, 0, y del otro es menos 5, 0. Eduardo, perdón, una pregunta. Sí. ¿Su forma de hipérbole ayuda en el enfriamiento de las torres? Bueno, ciertamente ayuda, pero demostrar que ayuda va más allá del alcance de este curso. ¿Sí? Ya se usa ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, entonces eso no vamos a estudiar. Pero ciertamente todo lo que tiene que ver con turbulencias y difusión del calor, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en las fórmulas, tenemos, por ejemplo, las asímptotas. Si nos regresamos a la lámina, ¿sí?, las asímptotas son construidas entre el origen y los puntos de coordenadas 8, 5 y 8 menos 5, es decir, la altura y las respectivas distancias a los vértices. Entonces, estas asímptotas son las que
están aquí en las fórmulas de las asíntotas. Y es igual a K más menos B sobre A por X menos H, donde K y H valen 0 porque la hipérbola está centrada en el origen, entonces podemos encontrar B y A. Con la fórmula de la ecuación de la recta punto punto, ¿no? Para un punto el origen y el otro punto 8,5 y el otro punto 8 menos 5, entonces deducimos las ecuaciones. La una es y igual a 8 sobre 5x, la otra es y igual a menos 8 sobre 5x. 8 y 5 vienen a ser B y A. Entonces ya tenemos todos los datos. ¿Sí? Aquí tenemos la ecuación final. Sería x al cuadrado sobre 25, que es 5 por 5, ¿sí? Que en este caso sería A, menos y al cuadrado sobre 64, que es 8 por 8, ¿sí? 8 en este caso viene a ser B, y eso es igual a 1. Finalmente aquí en GeoGebra se puede graficar ya la forma definitiva que va a tomar esta hipérbola con la ecuación reducida. Explosión sónica. A medida que un avión se mueve más rápido que la velocidad del sonido, una onda en forma de cono es formada. La parte del cono que interseca con el suelo es una hipérbola. La explosión sónica alcanza a cada punto de esa curva al mismo tiempo. Ningún sonido es escuchado fuera de la curva. La hipérbola es conocida como la curva de la explosión sónica. Y a medida de esta introducción de difusión de ondas, haremos el siguiente ejercicio. Un barco envía señales hacia dos torres ubicadas sobre la costa a 10 kilómetros una de la otra. Si al recibir una señal se calcula que la ubicación del barco a una de las torres es 6 kilómetros más lejana que la distancia a la otra torre, determinen la posición del barco si está navegando a 4 kilómetros de distancia de la costa. Considerando que la situación modelada se adapta a una hipérbola horizontal, utilizaremos la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, que esto es igual a 1. La diferencia de las distancias a las dos torres en este instante es 6 kilómetros. Esto nos permite calcular a. Para sacar la diferencia de distancias, sería 2a o 2 veces a es igual a 6. Entonces a es igual a 3. 12 que es igual a 10, entonces c es igual a 5. Y aquí podemos sacar b al cuadrado de la diferencia de distancias, siendo c al cuadrado menos a al cuadrado igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y esto nos da b al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación de la hipérbola x al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es igual a 1. Reemplazamos y por 4 para despejar x. Quedaría x al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es igual a 1. Eliminamos los dos 4, nos queda x al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos 1 es igual a 1. Menos 1 está restando, pasa a sumar, quedando x al cuadrado sobre 3 al cuadrado es igual a 1 más 1. 3 al cuadrado está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. X al cuadrado es igual a 2 por 3 al cuadrado. Para deshacernos del cuadrado de x pasa al otro lado haciendo una raíz, quedando raíz de 2 por 3 al cuadrado. Podemos sacar el 3 simplificando el cuadrado, la raíz cuadrada con el cuadrado de 3. Quedándonos x es igual a 3 por raíz al cuadrado. Por raíz cuadrada de 2, perdón, disculpe. Y x es igual a 4.24 kilómetros. Entonces, la ubicación del barco es 4.24 kilómetros del centro hacia cualquiera de las dos torres, siendo la ubicación de este
o menos 4.24 o 4.24 kilómetros. Aquí tenemos también lo que es la trigonometría hiperbólica. En el espacio euclidio, las coordenadas de un punto XY en una circunferencia dada se pueden expresar en función del área comprendida entre el origen, el punto dado en la circunferencia, el punto dado en la circunferencia y el corte de la circunferencia con el eje de las abscisas y el corte de la circunferencia con el eje de las abscisas y el origen. Esa área, ¿sí? Esa área dada por el ángulo alfa, ¿sí? Es la que nos puede dar las coordenadas, y x va a ser coseno de 2a, y igual a seno de 2a. Al pasar a una geometría hiperbólica, por analogía a la trigonometría euclidiana, vamos a obtener el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Las coordenadas de un punto en una hipérbola va a ser x igual a coseno hiperbólico de 2a, e y va a ser igual, el valor de y va a ser igual al seno hiperbólico de 2a. Y a sería el área comprendida entre el punto en cuestión, XY, el origen, el segmento que va del punto al origen, el segmento que va del origen al corte de la hipérbola con el eje de las abscisas, y el segmento de hipérbola que va de su corte con el eje de las abscisas al punto PXY. Bibliografía.